Y el siguiente tema que teníamos para comentar es un artículo que salió en la revista Science, pues no recuerdo cuándo, pero creo que hace un par de semanas o algo así, en el que se habla de, bueno, el título es Una crisis mundial medioambiental hace 42.000 años. El primer autor es Alan Cooper, personaje interesante que ahora Sara nos va a contar algunas de sus correrías. Y es un artículo en el que se habla de un periodo interesante hace 42.000 años en los que hubo una inversión de polaridad del campo magnético de la Tierra. Y ya saben que cuando esto ocurre, pues hay un periodo de tiempo de varios siglos en los cuales perdemos esa protección de la magnetosfera terrestre y eso implica que pasen una serie de cosas. Y hasta ahora no estaba claro en este momento, en este periodo, que hubiera habido grandes cambios globales, pero aquí en este artículo eh, pues sí que encuentran evidencias de cambios muy importantes. De hecho, como dice el título, una auténtica crisis medioambiental, ¿no? Y Sara creo que ha estado estudiando este artículo y nos lo puede contar. Digamos que este artículo, a ver, sobre lo que la inversión supuesta, bueno, sí, las inversiones de los polos, o que se vienen llamando excursiones, se ha investigado bastante, pero durante las CHAMS se tienen pocos datos de cómo, sobre todo de cómo afecta al tema climático, ¿no? Porque se piensa obviamente, parece lógico, ¿no? Pensar que un cambio en la situación del polo, que una inversión de dos polos, el polo norte se va para abajo, el polo sur se va para arriba, tiene que provocar algo. Entonces sí que Seguro se... que Gastón, eso de arriba y abajo con el norte y el sur, le ha hecho mucha gracia. Sí, sí. Bueno, perdona. Bueno, pues no, Gastón, suéltalo. Está ahí en la caverna. Bueno, pues la cosa es que se mueven los polos y dicen, esto tiene que haber provocado algo, alguna historia. ¿Y por qué también este estudio mm, de, estas inversiones? Muy fácil. Porque antes de las inversiones de los polos suele haber unas fluctuaciones del campo magnético de la Tierra y unos temas que se cree que pueda hacer que pueda pasar una nueva inversión pronto. Bueno, pronto geológicamente, no os asustéis. Pronto para un geólogo no es mañana, puede ser ahora o dentro de miles de años. Bueno, pues se piensa que el campo magnético se ha estado en los últimos años se ha debilitado un 9% en los últimos 170 años y esto da un poquito que pensar, ¿no? Que decir, ostras, quizá este debilitamiento conduzca a una nueva excursión. Eh, bueno, pues esto hace que te plantees bueno, ¿y qué va a pasar? Y el que va a pasar, pues se han puesto a estudiar, se sabe que ya se ha estudiado los núcleos de hielo de la Antártida eh, y se ha visto que no da mucha información sobre, sobre la inversión de hace 42.000 años. Entonces, este grupo de investigadores han dicho, bueno, tenemos en Australia un árbol muy curioso que crece durante miles de años y tenemos algunos medio fosilizados que podemos investigar y tenemos un registro fósil de que sobrepasa un poquito esa época. Dice, si los estudiamos, bueno, pues este estudio no tan alocado, porque tiene su lógica, ha demostrado que efectivamente hace 42.000 años los, los círculos que reflejan los años del árbol se, se concentran, se hacen más finos. Y eso quiere decir que para ese año, para ese árbol, ese año ha sido nefasto. O sea, ha tenido menos nutrientes, algo ha pasado. Aparte de eso, les han hecho un estudio de carbono 14 y han visto efectivamente una radiación un poquito inusual. También han visto que, como diría el meme de Mapache, en hace 42.000 años es posible que les haya pasado de todo. Porque investigando los núcleos de hielo,
de Antártida han visto que hay otro ion que está ahí en ese registro como muy marcado, y es el berilio 10. Y el berilio 10 lo que indica es que vinieron rayos solares, digamos que lo que ellos interpretan de ese aumento enorme de berilio 10 es un mínimo de solar bestial, como un mínimo de Maunder, esto unido a que la Tierra no tenía el campo magnético, se quedaba desprotegida, ese bombardeo de partículas del Sol nos pilló de lleno y se quedó reflejado en el berilio 10. ¿Qué pasa cuando tenemos el mínimo de actividad magnética en la Tierra, el mínimo magnético? Que claro, nuestro campo magnético al verse disminuido nos pegan de lleno todos los rayos cósmicos, rayos solares, ponga aquí usted lo que quiera, ¿no? Todo eso nos está pegando de lleno. Al pegarnos de lleno, todas estas partículas ionizan lo que viene siendo la atmósfera. ¿Y esto qué hace? Que se destruye la capa de ozono. Entonces, imaginaos, esto no pasó justo hace 42.000 años, esto viene siendo antes, cuando se debilitó el campo magnético. Nos quedamos a merced de todos los rayos cósmicos, nuestra capa de ozono se va a la porra y tenemos una radiación ultravioleta muy elevada. Unido a que justo antes de hace 42.000 años, justo antes estaba habiendo un aumento de la temperatura, dices, ups, ¿qué pasó? Pues muy fácil, hay zonas de Australia, grandes lagos que se secaron. Hubo zonas que se volvieron desérticas. Hubo extinciones de animales, porque justo se ha visto en el registro fósil que hubo grandes extinciones. Y dice, oye, pues podría estar relacionado. Y justo en esos 42.000 años ocurre el efecto contrario. Hay un punto de inflexión y empieza, claro, empieza un enfriamiento de la Tierra. Este enfriamiento duraría bastante, o sea, esto no fue rápido, tuvo una duración más larga, ¿vale? Y fueron dos cambios climáticos bastante acusados y bastante extraños, ¿no? Por así decirlo. El primer calentamiento, que claro, al afectar a las corrientes tanto de aire y los flujos de agua que vienen desde los polos hasta el centro, todo esto se ve afectado. Al verse afectadas estas corrientes, empiezan a enfriarse los casquetes y todo converge en un frío. Ese cambio climático, yo cuando leí el paper digo, esto me suena, este paper me suena mucho. El paper es de febrero, me parece. Digo, me suena demasiado. Y es porque en diciembre estuvimos hablando, el segundo autor hizo un paper sobre justo este cambio climático que se produjo. Y hablaba de que efectivamente entre las épocas, periodos interglaciares, suele haber un cambio de calentamiento global que sigue a un enfriamiento. Y él lo extrapolaba a cómo nos veríamos a humanidad actual. Bueno, pues en este caso, lo que te está exponiendo, este equipo lo que te está exponiendo es lo que pasó, cómo lo han correlacionado, lo han asociado a otras cosas que han visto que pasaron en ese momento, como son las extinciones, y luego ya han elucubrado, porque esto ya me parece un poquito más cogido con pinzas, con el tema de que esté relacionado con la aparición justo en esa época de las pinturas rupestres. Pues piensan que debido a estos rayos ultravioleta y a estos cambios en el clima, el ser humano tuvo que buscar refugio. Esa búsqueda de refugio y descubrir también el ocre para taparse, para tapar su piel, pudo haber descubierto pigmentos que les vinieron muy bien para dibujar, para hacer dibujos simbólicos de cómo vivían. Entonces esto yo lo cojo un poquito con pinzas, pero bueno, según ellos está ahí. Y habrá que investigar un poco más, ¿no? Porque al no haber un registro escrito, no haber nada que te puedan decir ellos por qué, es un poquito
Solo tenemos el registro fósil, el registro de los pólenes de las cuevas que se han encontrado y poco más. Y los núcleos de hielo, pero que A son mí, los que marcan a mí las me cosas. chirrían dos cosas. Mm. Me parece que está muy bien, todo esto está muy interesante. Hay Sí, dos pero cositas lucubra mucho. eso te iba a decir, hay dos cositas que me bailan un poco. Una es esta de las pinturas rupestres, Mm. que me A mí parece. no. Y la otra es la asociación con un gran mínimo solar, que yo no sé cuánto de establecido está eso. No lo referencian adecuadamente aquí y yo no conozco, eh, pero que igual es desconocimiento mío, no digo que no, pero yo solo conozco trabajos en los que se encuentran, se hacen estudios de paleoactividad solar, pero no mucho más allá de 6.000, 7.000 años atrás y hasta 42.000 no conozco. Y sobre todo, esto se suele hacer con estudios de radioisótopos. O Mm. sea, lo que suele pasar es que cuando llegan estos rayos cósmicos que dice Sara, o llegan partículas solares muy energéticas producidas en erupciones solares, ese bombardeo pues, puede provocar cambios en los núcleos de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno 14 pues, se puede convertir en carbono 14, Eso o es. el berilio 9 se puede convertir en berilio 10 si le golpea alguna de estas partículas. Entonces eso altera la proporción, digamos, natural de estos isótopos que hay en la naturaleza. Y eso es una forma de medir, de decir, bueno, si ves que hay muchos, quiere decir que ha habido mucho bombardeo y eso pues puede decir pues, que la actividad solar ha sido más intensa, menos intensa y tal. Hasta ahí me parece que bien. El problema es que cuando tú estás hablando de una situación en la que desaparece el campo magnético de la Tierra, ¿cómo distingues tú si ese aumento de estos isótopos es debido a lo que pasaba en el Sol o es debido a lo que está pasando con el campo Eso es. magnético de la Tierra? No sé cómo puedes separar una cosa de la otra, ¿no? Porque no todo es el sol. Yo supongo desde mi ignorancia que nos vienen partículas y ondas de todas partes, ¿no? Sí, nos vienen rayos cósmicos que vienen de fuera del sistema solar. Mm. Lo que sí es verdad es que así como la magnetosfera terrestre protege la Tierra, ¿no? También hay una magnetosfera solar que envuelve todo el sistema solar. Y entonces sí que es cierto que esa burbuja magnética solar está modulada por el ciclo de actividad solar. Y si tienes un periodo de gran mínimo solar, pues puedes tener mucho tiempo en el cual hay un flujo mayor de lo habitual de rayos cósmicos. Pero bueno, a la hora de mirar lo que encuentras en la Tierra, tienes la suma de las dos cosas. Tienes el escudo terrestre y el escudo solar. Entonces, no sé muy bien cómo puedes separar una cosa de otra. Y ya digo, aquí hacen esa conexión con un gran mínimo solar, pero no la veo en las referencias, ¿no? Porque fui a decir, igual voy a enterarme aquí de algo nuevo. Pero cuando voy a las referencias no hablan de eso, sino hablan de la parte de registros Mm. climáticos. O sea, que no lo tienen, dicen que coincidió con un periodo de gran mínimo solar, pero no lo No lo ponen referencian y no lo bien. Mm. justifican. Entonces es un poco decepcionante. Y no sé, dicen también que hubo por esa época un florecimiento de pinturas rupestres, que se han encontrado muchas, pero me cuesta imaginarme, a ver, es que estas cosas, a lo mejor la gente puede pensar que cuando hablamos de este cambio en la polaridad del campo magnético y que se han extinguido especies y tal, pues que fue una cosa apocalíptica y que de repente, No, esto fue muy ¿no? lento, esto Una duró. cosa muy lenta, sobre 1.000 años, ¿no? Eso L- es. Y las extinciones ocurren porque hay cambios climáticos y cuando hay un cambio climático, pues las condiciones cambian en los diferentes sitios donde viven las especies y una especie que vivía en un sitio con unas condiciones, le cambias esas condiciones y, bueno, no es que se mueran todos de repente, pero poco a poco entra en Poquito a declive, ¿no? poco Y se van. acaba Eso extinguiendo, es. claro. Entonces, tú como, no sé, eh, cazador, recolector prehistórico, si de repente la capa de ozono se debilita y hay más radiación ultravioleta, no creo que tú notes nada que te impulse a meterte Nada. en una cueva a pintar. O sea, simplemente morirás antes de cáncer de lo que hubieran, pero de todas formas seguramente esa gente tampoco llegaban a vivir tanto como para que fuera un efecto importante el cáncer de piel, ¿no? El melanoma en cuanto a tu tiempo de vida. No. Seguramente morían antes de otras cosas. Total que no sé, no acabo de ver un mecanismo claro por el cual se produzca esa No, conexión. además, cuando estuve visitando las cuevas de Altamira yo diré, hace un par de veranos, allá en Cantabria, resulta que nos contaban que sí que estos abrigos, estas cuevas, se empezaron a usar debido a que empezó a hacer mucho más frío.
Y de hecho se ve en el registro de las pinturas, tú ves lo que pintan y se ve cuando hizo más frío, sobre todo en las cuevas de Monte Castillo se ve muy claro, porque se ven distintas especies, unas de frío, luego posteriormente otras de calor, o sea, ves que Los hubo animales que frío, pintaban. claro, eso es, y te va diciendo un poco el clima. O sea, ellos te están contando sin darse cuenta el clima que hacía. Porque hay una de las cuevas, me parece que es la cueva de las monedas, en la que ves un renos. Ujú. Eso sí me cuadra más el hecho de que sea la relación con la climatología, ¿no? El hecho de que Eso si es. cambian las condiciones climáticas tienes más motivación para buscar refugio, porque tú a lo mejor cuando ocupaste ese territorio las condiciones eran diferentes y al cambiar pues tienes que buscar un refugio que antes no necesitabas, a lo mejor, ¿no? Supongo. Y Entonces luego igual otra por ahí sí cosa podría tener. que también nosotros nos equivocamos al hablar de las cuevas con pinturas rupestres es que no se metían donde pintaban, no era donde vivían. Eso hay que dejarlo claro. Ellos vivían justo en la entrada de la cueva, donde llegaba la luz del sol, ahí tenían su hoguerita, ahí hacían pequeños parapetos para que no entrara el aire, pero estaban siempre en la zona que estaba donde llegaba la luz, y la zona más abierta. Ahí es donde habitaban. La zona profunda de la cueva, que es donde aparecen las pinturas, ahí entraba la persona que pintaba y nadie más. Es una zona más, la pintura en rupestre es algo más íntimo, algo que hace la persona o las personas a lo largo de los años, y es una persona, se acerca con su, porque ahí ya necesitas tu luz, o sea, con grasa de animal se montaban sus antorchas y se montaban su antorcha que nos emitía humo para poder entrar y estar allí pintando durante horas. O sea, eso no vivían ni pintaban. No, no, no. Había una persona que era la única que entraba ahí.